Les agradecemos su presencia porque hoy concluimos un reto que teníamos, que era revisar este tema tan interesante, pero también tan árido desde el punto de vista de conclusiones. Hay mucha información, uno empieza a revisar y hay mucha. Estoy hablando de las seis revisiones que hemos tenido con esta, pero nadie se atreve a precisar. Pero yo creo que tenemos que precisar en bien del paciente, en bien de la costo, conciencia del tratamiento de los pacientes, del abordaje en general. Y hoy, con esta charla terminamos nuestra revisión. Recordemos que hemos revisado con el doctor Sussman, con el doctor Guillermo Sánchez, que es recién fellow de infectología. Hemos tenido la oportunidad de revisar desde el diagnóstico y terminar con el tratamiento, específicamente en COVID, específicamente, sobre todo dirigido muy a cuidado intensivo, aunque claramente, pues cuando uno habla de coinfección, pues se mete en el tema de urgencias, pero muy hacia ese enfoque. Nos han acompañado varios de los intensivistas, por aquí veo al doctor Eder, que es muy juicioso, y digamos que la idea es tener herramientas para la toma de decisiones informadas. Esa es la conclusión, digamos, de todas estas charlas. Hoy terminamos precisamente con sobreinfecciones fúngicas, discutir este tema también, y el agradecimiento público, como siempre, al doctor Sussman, quien se ha puesto la camiseta. Hoy se quitó la de Colombia precisamente para ponerse la de el tema de antifúngicos y llevarlo a feliz término. Hoy concluimos, después vamos a hacer un resumen de videos y un resumen adicionalmente de las conclusiones que tenemos pues ya a la fecha, pues. Entonces les agradecemos, les doy la palabra al doctor Sussman y de pronto al final hacemos un popurrí de revisiones específicas, como de concretar, dejar conclusiones específicas de todos estos aspectos. Bueno, muchas gracias, doctor Sussman, adelante. Con mucho gusto, Julio César. ¿Me compartes, me permites compartir pantalla? No me deja aquí, no sé por qué. Sí, señor, pero tranquilo que como aparece como invitado, ya mismo le doy la opción. Listo. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor, si quiere modo de presentación, eso, perfecto. Listos, Adelante. perfecto. Entonces, les voy a pedir la dispensa, me voy a desconectar de la cámara para mejorar la señal. Sí, señor, adelante. Listos. Bueno, entonces, le estaba diciendo a Julio César que este es un tema un poquito áspero en el sentido de que cuando uno empieza a revisar, a pesar de que hay mucha información de prevalencias, como vimos la vez pasada, de incidencias, con muchas dudas también respecto a los datos reales de infecciones, porque las metodologías han sido diferentes, pues ya hacer un enfoque de tratamiento puede ser un poquito más complejo. A ver. Entonces, pues vamos a empezar por esto que fue de la charla pasada, solamente ubicarnos un poquito en lo que puede ser el diagnóstico. Aquí lo tenemos de aspergilosis, y fíjense que en este consenso publicado a finales del año pasado, pues nos hablan específicamente del tema de aspergilosis asociada a COVID. Tanta importancia le dieron que dijeron, bueno, ponga la atención, entonces tenga en cuenta que desde el punto de vista clínico, pues un paciente con diagnóstico confirmado de COVID, con una fiebre refractaria a pesar de 3 días de antibióticos, o que aparece la fiebre después de 48 horas a pesar de antibióticos, que tiene disnea, hemoptisis, puede tener derrame pleural, dolor pleurítico o empeoramiento de la función respiratoria a pesar de todo este soporte que tenga el paciente, con la aparición de nuevos infiltrados. Y recuerden algo que es muy importante, y es que particularmente para aspergillus, las características radiológicas no son las características radiológicas de la aspergilosis que nosotros veníamos viendo con la presencia de bulas, de la famosa bola fúngica, la imagen en luna creciente. Nada de eso existe, ¿sí? Es un poco intuitivo, diría yo, ¿sí? Y los temas pues, del diagnóstico confirmado, obviamente por biopsia, por un cultivo positivo,
¿sí? Los hallazgos radiológicos con por lo menos dos test, ellos hablan del, acuérdense que hablamos de la relación de galactomanano entre la parte respiratoria alta y la parte respiratoria baja, que fuese mayor de 0,5 para unos, mayor de 2 para otros, la PCR para aspergillus positiva. O sea que fíjense que de nuevo no tenemos mayor cosa. Aquí está la otra que hablamos que es del EOR, que es un poquito parecida, solamente que ellos nos diferencian la traqueobronquitis de la infección baja. Y vamos a... Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? A pararnos aquí. Y esto es de una reflexión que hace este grupo, en donde dicen, miren, el verdadero impacto de los hongos es muy difícil de evaluar, por lo que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque los criterios diagnósticos de todas formas no son claros, porque lo discutíamos hace 3 semanas, la broncoscopia y el lavado broncoalveolar en estos pacientes se hacen con menos frecuencia, el miedo a la exposición, el miedo a los aerosoles. Indudablemente ha disminuido el número de autopsias, y estos plantean, y lo voy a dejar aquí para que lo discutamos después, que hagamos o no programas de stewardship, o sea, programas de control de antifúngicos, algo que cada vez va a ser más frecuente. Pero el uso de antifúngicos nos establece un reto, y el reto que nos establece son las condiciones mismas de estos pacientes, ¿sí? Pues el estado inflamatorio severo que tienen estos pacientes, las alteraciones de la función renal y hepática, y ya vamos a mirar cómo esto nos puede complicar la vida, si el paciente tiene una terapia de reemplazo renal continuo. Muy importante, y afortunadamente tenemos aquí a Julio César para que nos ayude, el volumen de distribución alterado en el paciente crítico, pero estos pacientes con COVID realmente han sido un reto para el intensivista por los volúmenes de distribución. Pues para nosotros hablar de ECMO en nuestro país pues es un poquito exótico, pero ellos lo plantean también. La polifarmacia, estos son pacientes que probablemente ya tienen por lo menos 2 antibióticos, que tienen yo no sé cuántos inotrópicos, que tienen cuántos diuréticos, en fin. Y algo que les voy a plantear al final es la resistencia antimicótica, algo en lo que definitivamente tenemos que empezar a pensar. Y tal vez lo más difícil es decidir el momento de iniciar un tratamiento. Tanto que ya les voy a mostrar que algunos autores proponen que hagamos una terapia empírica, inclusive profiláctica en algunos pacientes. ¿Qué hay en cuanto al uso de antimicóticos? Miren, esto es una revisión reciente de este mismo grupo que dice, mire, nosotros miramos cuánto se utilizó de antimicóticos en el año inmediatamente anterior a COVID y en el primer año de COVID. ¿Y qué encuentran ellos? Que realmente no hay un mayor aumento. Sí que nos dicen, mire, por ejemplo, en nuestra institución, este es un hospital de bueno, no recuerdo exactamente, en nuestra institución disminuyó el uso de micafungina. ¿Pero por qué disminuyó el uso de micafungina? Porque teníamos COVID y porque estábamos usando un poco más de azoles. Entonces, dicen, miren, no nos aumentó. Sin embargo, miren de esta revisión del Hospital de Alberta en Canadá, y esto es bien interesante. Ellos revisaron y ¿qué encontraron? Que en muchos pacientes, y nos refieren varios estudios que los tienen resumidos aquí, pues se usaron antifúngicos en el 15% de pacientes, en el 7.5% de pacientes con enfermedad severa. Y ojo a esto, porque por ahí podemos tener la respuesta, ¿sí? Versus cerca de un 2% que no tenían enfermedad severa. En estos, el 12% de los pacientes que tuvieron una admisión a UCI, uso de ventilación mecánica, o que se murieron, ojo, estos son estudios retrospectivos, recibieron antimicóticos, versus un 2% que no cumplieron estos criterios. Y por otro lado, en esta revisión también retrospectiva de finales del año pasado, de 35 casos fatales, 9.4 recibieron voriconazol y 3.5 recibieron fluconazol. Entonces esto ya nos ubica en que de todas formas el clínico ante el desespero, ante la no respuesta del paciente, resuelve utilizar medicamentos antimicóticos. Y recuerdan ustedes que con esta diapositiva nosotros finalizamos nuestra primera charla de antimicóticos. Y recuerden que aquí nos planteaban 4 factores. Nos decían si tenemos aspergilosis, si tenemos candidiasis, si tenemos mucormicosis, y ahorita me voy a referir un poquito a esto, o si tenemos criptococosis. Entonces, para cada uno nos planteaban unos factores de riesgo
para Aspergillus, y ya es claro, y lo mostramos la vez pasada, el uso de glucocorticoides, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la neutropenia prolongada, si son pacientes trasplantados, si tienen inmunodeficiencias, o sea, algunos factores de riesgo que ya conocíamos para aspergilosis. ¿Sí? Para candidiasis, el uso de nutrición parenteral, el uso de antibacterianos de amplio espectro, y ojo a esto, porque es que ya les decía yo, y creo que lo mencionaba el doctor González en su charla, el amplio uso de piperacillina tazobactam en estos pacientes sin una razón clara. El hecho de utilizar estudios invasivos también pues, favorece la cándida. Para mucormicosis, miren, uno lo mira y dice, pues los factores tradicionales. Sin embargo, y aquí me voy a parar un poquito, cuando uno revisa lo que está pasando en India, que fue el quien nos puso el dedo en la llaga con mucor, o lo que está pasando en Brasil, Argentina ya refirió, Panamá ya refirió, pues son pacientes que no tienen trauma. Sí hay algunos pacientes diabéticos, sí hay algunos pacientes inmunocomprometidos, y de nuevo es una mucormicosis, sobre todo sinusal, parecida a la del diabético, ¿sí? O pulmonar con una necrosis bien importante. ¿La tenemos en Colombia? Seguramente la vamos a tener. ¿Por qué? Porque no somos diferentes a otros países. Y por otro lado, la criptococosis, y ya les mostraba yo, pues particularmente en pacientes con VIH o en pacientes trasplantados, como el trabajo del doctor Rodolfo Torres que publicó de criptococosis en un paciente trasplantado renal. Y para cada uno de ellos, pues están los criterios diagnósticos. Ya habíamos hablado de aspergilosis, pues muy importante, recuerden que cuando hablamos de cándida, estamos hablando de pseudohifas, y las pseudohifas son factores de invasividad. Entonces, el hecho de ver pseudohifas en una coloración de KOH, en una coloración especial, pudiese hacernos pensar que tenemos una infección invasiva. Pues para estos grupos, el hecho de tener mananos y anticuerpos antimanano pudiese ayudar, o una identificación molecular, o algunos otros métodos. Bueno, MALDI-TOF tenemos en el país, en algunas instituciones. Para mucor definitivamente pues es poder ver el hongo o tener las pruebas de PCR. Y para criptococo pues sencillamente pues tener los látex o tener los ELISAs o tener las PCRs para hacer el diagnóstico. Si ustedes miran, el manejo para todas termina siendo un poquito parecido. Entonces, triazoles, y fíjense que el primer lugar lo ocupa voriconazol. Y ojo, porque ahorita vamos a hablar un poquito de voriconazol y de los problemas que tenemos. ¿Sí? Posaconazol, que tenemos en Colombia, isoconazol o itraconazol, que también tenemos en Colombia. Anfo-B, pues si ustedes lo miran en muchos libros, aparece, ya vamos a revisar el de Anfo-B como agentes de Aspergillus, y indudablemente las equinocandinas. En Colombia tenemos las tres, pero pues creo que la de mayor uso es la caspofungina. Para candidiasis invasiva, pues en este grupo en particular ellos proponen las equinocandinas en primer lugar y los azoles en segundo lugar. Algunos otros grupos, creo que incluidos nosotros en Colombia, arrancamos con azoles, ¿sí? Y posteriormente trataremos de utilizar algún otro medicamento. Anfo-B de nuevo pues es una buena alternativa con todos los problemas de toxicidad que tiene, o de aumentar los costos con liposomales. ¿Sí? En mucormicosis, pues posaconazol, y hoy en día tenemos isavuconazol, que pudiese ser interesante. Anfo-B no es una buena elección. ¿Sí? Y para cripto, definitivamente el manejo tiene que ser anfotericina B seguida de fluconazol en la fase de consolidación. Aparecen las combinaciones con 5-fluorocitosina también, que pueden llevarnos pues también a mayores fenómenos de toxicidad. Pero miremos un poquito de estos antimicóticos, y a mí siempre me gusta empezar con las estructuras que siempre le digo a los estudiantes que les pregunto en los exámenes y nunca se las pregunto, porque el ver la estructura nos permite entender un poco también la farmacocinética, pues estas son estructuras un poquito complejas, y miremos, y me voy a detener aquí en las actividades de anfotericina. Anfotericina fundamentalmente sirve para levaduras, no para hongos dimórficos, no para hongos filamentosos. Y este es un mensaje muy importante, pero muy importante, porque todos los días tenemos las discusiones con internistas, con intensivistas, de que en todas las micosis invasivas pongamos anfotericina. Entonces, este es el primer concepto, y si ustedes miran, cigomicetos no es una opción, no es una buena opción para anfotericina. Solamente recordarles que nosotros tenemos pues las formas liposomales y el deoxicolato, y el deoxicolato que todo el mundo
maltrata y dice que es terrible, para mi gusto es un medicamento que bien manejado no tiene problemas. ¿Qué es bien manejado? Infusiones lentas, bueno, catéter central, diluirlo en dextrosa en agua destilada. Recuerden que al ponerlo en soluciones salinas se precipita. Pasarlo en infusiones lentas o infusiones continuas. Yo particularmente lo uso en infusiones continuas. Y hay un chismecito por allá en una revisión de hace unos 10 años para anfotericina, en la cual nos dice que suplementemos con 300 miliequivalentes diarios de sodio y con eso vamos a disminuir el tema de toxicidad. Recuerden que la anfotericina tiene una muy mala farmacocinética, muy mala. O sea, es un medicamento que no tiene gran penetración tisular. Sin embargo, las MIC de los hongos son muy bajas en general, de los hongos sensibles. Entonces, eso nos da cierta confianza. Recordar que la toxicidad, la mayoría de la toxicidad de anfotericina es reversible si la detectamos a tiempo. Por eso anfotericina hay que hacer medición de electrolitos y medición de pruebas de función renal por lo menos 2 veces a la semana. Recuerden que es de aquellos medicamentos que producen fiebre medicamentosa. Recuerden que es raro, pero puede producir fenómenos de hipersensibilidad. Y no se les olvide que es un daño tubular. Entonces, por ahí un profesor mío de los clásicos decía que si uno estaba midiendo densidades urinarias todos los días, y las podemos medir con nuestras tiritas de multisticks, tempranamente íbamos a detectar el daño tubular porque pues iba a aumentar la densidad. 2 palabras de las lipídicas, todas muy bonitas, muy interesantes, gran genialidad de la industria farmacéutica, tratando de darnos formas menos tóxicas, pero no son más efectivas. Eso es lo que les quiero decir. Para mi gusto, les digo, si la usamos bien, el toxicolato probablemente no tengamos que llegar a las liposomales que nos van a aumentar un costo de forma muy importante en el manejo del paciente. Recordar también pues, que la anfotericina tiene interacciones, y más que interacciones, yo diría que son toxicidades suman toxicidades con los corticoides, producen hipocalemia. Si le ponemos polimixina y piensen en las KPCs o aminoglucósidos, aumentamos la nefrotoxicidad. Si utilizamos digitálicos, mayor hipocalemia. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso les decía que un gran reto de nuestros pacientes es la polifarmacia. Los azoles, pues muy interesantes. Recuerden que venimos de una era de azoles muy interesante y el último de esta cochada es el isavuconazol. Bien interesantes desde el punto de vista de su actividad, pero es más fácil decir contra qué no son activos. Entonces fíjense que el fluconazol no es tan bueno anticándida, sirve para Candida albicans, pero tiene resistencias naturales contra Rhamnosus glabrata y con Candida krusei. No sirve para Aspergillus, no sirve para hongos filamentosos ni para hongos dimórficos. Entonces, de nuevo, pues es un buen medicamento, no vamos a hablar mal de él, solamente les recuerdo que ya hay series en el país que pueden hablar hasta cerca de un 25% de resistencia de fluconazol de Candida albicans, ¿sí? Y traconazol es un poquito mejorado, yo no diría que tampoco es tan mejorado, ¿sí? Yo diría que de las cosas interesantes de itraconazol es que es el primero de los azoles que tiene actividad contra Aspergillus, un poquito de actividad contra Pseudosporium, no tan buena, ¿sí? Voriconazol para mí es de las genialidades de la industria farmacéutica y de la ingeniería farmacológica, es un antimicótico totalmente de diseño, y con ese diseño que hicieron, ponerlo activo contra aquellas cándidas resistentes naturales, ¿sí? A otros azoles, pero ponerlo activo contra la resistencia de las cándidas a estos 2 azoles. Entonces yo creo que voriconazol es muy interesante, es hoy por hoy tal vez es el medicamento más potente contra Aspergillus y está en primer lugar en prácticamente todas las guías. De nuevo, pues, bueno, es el primero de los medicamentos con buena actividad contra Fusarium, y esto es interesante, aunque no hablamos de fusariosis en COVID, pues hablamos de fusariosis en trasplantados, y pues contra cigomicetos no. Y aparecen 2 actores interesantes, que son posaconazol, fíjense, parecido también, con gran actividad sobre Cryptococcus, es una muy buena opción en frente de la toxicidad de anfotericina, con una cinética muy interesante, inclusive penetrando el sistema nervioso central.
pero es el primero de los azoles activos contra cicomicetos. Interesante para toda esta situación que tenemos de mucormicosis, y lo mismo pasa con isavuconazol, ¿sí? Recuerden que voriconazol, itraconazol e isavuconazol están diluidos en ciclodextrinas, y esas diluciones en ciclodextrinas, tanto en sus formas orales como parenterales, pues genera algunos fenómenos de toxicidad que no son despreciables. Vamos a pasarnos... no, mentiras. Recuerden que Fluco tiene una cinética muy linda desde el punto de vista de que tiene una muy buena penetración tisular, un muy buen volumen de distribución, una eliminación urinaria, lo cual sí hace que pues debamos ajustarlo en alteraciones renales. Cualquier cantidad de interacciones de todos los azoles. ¿Por qué? Porque todos interactúan en citocromo P450, todos. Pero miren algunas cosas interesantes, lo que pasa con hipoglicemiantes orales, con teofilina, con tracolimus, con hidroclorotiazida, aumentan los niveles. Bueno, no vamos a hablar de los tuberculostáticos porque no lo podemos dar. Y ojo en la anticoagulación, porque con warfarínicos aumenta el INR. Itraconazol, muy parecido, solamente que tiene una vida media muchísimo, pero muchísimo mayor. Tal vez tiene una menor penetración al sistema nervioso central, pero sigue con los mismos problemas de interacciones a nivel de citocromo P450. Voriconazol, que les decía, y lo tengo, de hecho soy de los que menos usa voriconazol a pesar de todo lo que me gusta. Es un medicamento de diseño muy bonito, fíjense, problemas comparado con los otros, tiempo de vida media. O sea, no tiene un tiempo de vida media tan bueno, su volumen de distribución mejora un poquito, la penetración del sistema nervioso central no es tanta, pero algo que sí consiguieron con voriconazol, a pesar de ser citocromo P450, es disminuir las interacciones, ¿sí? Probablemente porque se une a otras fracciones del citocromo. Pero dos palabritas aquí, porque voriconazol tiene un problema con su volumen de distribución. Su volumen de distribución es un poquito errático. Y ya hicieron el estudio en pacientes con COVID. ¿Y qué mostró este estudio? ¿Sí? Que la gran variabilidad del volumen de distribución en los pacientes con COVID, pues definitivamente hace que tenga que ser administrado de una forma diferente. Y este grupo en particular nos dice esto. Nos dice que debemos dar unas dosis de carga, ¿sí? Y que lo debemos basar en la PCR. ¿Por qué? Porque la PCR nos está hablando del estado inflamatorio. Si el estado inflamatorio es muy alto, el volumen de distribución está alterado. Entonces, nos dice, si la PCR es mayor de 96, disminuya la dosis de voriconazol. Y si la PCR es menor de 96, use la dosis de voriconazol. Hay unos estudios de monitoreo terapéutico de todos estos azoles y no lo vamos a discutir. El mensaje que les quiero dejar es que aquí sí hay un problema con el volumen de distribución que hay que manejarlo. Posaconazol, bien interesante, poco lo usamos en nuestro país. Yo diría que para mí su espacio fundamental está hoy en día en el tema de criptococosis cuando tenemos problemas con anfotericina y probablemente en mucormicosis disminuyeron las interacciones con citocromo P450, lo cual lo hace interesante. Y isavuconazol, yo diría que también es de los otros que es interesante. No hay experiencias en COVID, es también un medicamento de diseño con una farmacocinética muy interesante, que hace que rápidamente sea liberado el plasma, que haya una gran biodisponibilidad con un muy buen volumen de distribución, lo cual nos va a ayudar. Sin embargo, de nuevo, el problema es citocromo P450. Esto ya se los hablé, ¿sí? Y fíjense esto que es muy interesante. Esto es una diapositiva, perdón que no puse la referencia por algunos inconvenientes que tuvimos con el computador, pero que les muestra un poquito estas cosas que yo les he dicho, ¿sí? Y que tenemos que ponerle mucha atención a lo que está pasando con nuestros pacientes con COVID, que de hecho tienen pues toda su fisiología alterada, y al tener toda su fisiología alterada, probablemente muchos de estos patrones farmacocinéticos estén alterados, y de nuevo, con la polifarmacia que tienen los pacientes, pues la
la interacción a nivel de citocromo P450 puede ser muy interesante. Creo que esto ya lo mencionamos. Y pues muy interesante mirar que pues no son medicamentos del todo seguros. ¿Sí? Son medicamentos que producen elevación de transaminasas, producen colestasis, ojo con eso. Ya hemos visto muchos pacientes con colecistitis secundarias a COVID. Muchos de ellos producen hipersensibilidad. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con fluconazol, con voriconazol y con isavuconazol, porque puede prolongar el QT. Y de nuevo, está dentro de nuestro listadito de aquellos medicamentos que pueden producir fiebre medicamentosa, particularmente voriconazol y particularmente posaconazol. Cuando a nosotros nos hablan de citocromo P450, discúlpeme un segundito, por favor, voy a hacer aquí un ajuste. Bueno, estábamos hablando del tema del citocromo y fíjense todas estas interacciones en el citocromo de nuestros azoles. Entonces, podemos discutirlo ahora con el doctor García y con sus residentes, pues el impacto en nuestros pacientes con estas interacciones. Equinocantinas, que les gustan mucho a nuestros intensivistas, son medicamentos también supremamente interesantes. Recuerden que las equinocantinas son antimicóticos naturales. O sea, que vienen de hongos, o sea, de hongos contra hongos. Y ya lo mostramos que son muy activos contra cándidas, que son muy activos contra aspergillus, particularmente contra las cándidas resistentes contra aspergillus son muy interesantes, que tienen pobre actividad contra criptococos, que tienen pobre actividad contra pseudosporium, que nada que ver con cigomicetos. Entonces hay que tener de nuevo en cuenta esta circunstancia. Aquí lo tienen nuevamente graficado, criptococos no, cigomicetos no. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Tienen una cinética, yo diría que también es interesante, y que sí nos ayuda mucho en pacientes críticos. ¿Por qué? Porque no dependen de la función renal, porque no tienen interacción con el citocromo P450, porque prácticamente no se metabolizan, tienen vidas medias prolongadas, pero hay que tener cuidado particularmente con caspofungina en relación con la función hepática. Y de nuevo, acuérdense que nuestros pacientes con COVID hacen aumento de transaminasas. No transaminitis. Los que somos puristas del español decimos que las transaminasas no se inflaman. Entonces no hay transaminitis sino aumento de las transaminasas. Y pues esto pudiese también hacernos pensar que podemos tener problemas de función hepática, cosa que no tenemos con micafungina y con amidulafungina. Sin embargo, en todas las guías ustedes vieron que la equinocandina de elección en frente de aspergilosis es caspofungina. Dos palabras en relación a esto, aunque no hay muchos estudios en los patrones farmacocinéticos de los antimicóticos, pues sí hay esto para tenerlo en cuenta, y pues esto tendría que ver, pues para nosotros, para los azoles área bajo la curva en relación a la MIC, siempre pues dar unas dosis un poco más altas con intervalos más cortos. Para los poliénicos, y esto tiene una gran discusión, algunos dicen que es pico sobre la MIC, otros dicen que es área bajo la curva, algunos, me incluyo yo, lo damos en infusión continua para disminuir toxicidad, y esto pudiese afectar un poquito las concentraciones. Entonces, en esto no hay muchos trabajos que nos aclaren la situación. Ahora, el tema de resistencia es muy importante, y hay por lo menos uno de los ciento y tantos artículos que revisamos para todo este tema de
de hongos que nos habla del riesgo de resistencia por el mal uso de los antimicóticos. Y mal uso no lo estamos hablando solamente como indicación, sino lo estamos hablando también como dosificación. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Los mecanismos de resistencia de los hongos son un poco más complejos que los de las bacterias, porque son mecanismos, aunque genéticos, un poco bioquímicos, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en eso, pero les quiero dejar en la memoria y como un tema de esta charla, que ojalá se les quede impregnado, que hay resistencia antimicótica que viene en crecimiento. Por eso estamos teniendo todas estas nuevas sustancias. Entonces, hablamos pues, de los temas. Ya les dije, hasta el 25% de Candida albicans en estudios en Colombia muestran que hay resistencia. Por eso, creo que desde que yo llegué a la clínica le empecé a insistir al laboratorio que nos entregara fungigramas. Afortunadamente no hemos tenido problemas de resistencia, pero pues ya muchas instituciones lo tienen. Estos son los mecanismos de resistencia, de nuevo mecanismos bioquímicos muy interesantes y energéticos como las bombas de flujo que yo siempre he dicho que es como los señores que hay en las discotecas que dicen que nos reservamos el derecho de admisión. Equinocandinas, hay una gran discusión si hay o no hay resistencia. Recuerden que las equinocandinas tienen por lo menos 4 mecanismos de acción diferentes y probablemente eso es lo que ha hecho que hasta ahora no haya una gran descripción. Sí hay descripciones más que de resistencias, de aumento de las MICs, ¿sí? O sea, ¿qué es esto que nos hablan de la sensibilidad dosis dependiente? Pero seguramente va a aparecer porque eso es la historia natural de estas infecciones. ¿Yo qué les puedo decir al final de esta revisión? Es que yo le decía a Julio César que yo al final quisiéramos un conversatorio, porque no hay elementos suficientes para definir el momento del tratamiento antimicótico. Sí nos queda claro que nos vamos a quedar yo diría, con 4 antimicóticos, de los azoles boriconazol, de las equinocandinas nos vamos a quedar con caspofungina. Anfotericina no la desechemos y fluconazol no lo desechemos. Pero desde el punto de vista de lo que tenemos, creo que esos son los 4 antimicóticos que serían útiles al conocimiento que tenemos hoy. Y si nos aparece mucor, pues nos tocó utilizar posaconazol o isavuconazol, probablemente, ¿sí? Y el segundo mensaje que les quiero dejar es, desde el punto de vista de farmacosintética de todos estos medicamentos, será muy importante, muy importante, analizar los volúmenes de distribución, el proceso inflamatorio para definir los ajustes que tengamos de dosis, y en lo único que hay estudios es en voriconazol. Esto es lo que yo quería decirles hoy. Si hay preguntas, comentarios, pues yo quisiera solamente preguntas fáciles, Julio César, las difíciles te las dejo a ti. Gracias, doctor Sussman. Digamos que es un tema que desde el diagnóstico es complejo. Lo discutíamos en la sesión previa, donde decíamos, bueno, ¿qué estándares nos ayudan al diagnóstico? ¿Será que hacemos la pregunta de precisamente el Candida Score nos sirve para el diagnóstico? ¿Será que tenemos que sacar un nuevo estándar en COVID, así como nos está pasando en la severidad del paciente COVID al ingreso? ¿Sí? Desde el diagnóstico es un tema complejo, sin embargo que nos ha conducido cada vez más a utilizar este tipo de medicamentos, bien sea Fluco, Caspo, Bori. Hasta ahora lo pasamos al comité de farmacia, ya fue autorizado para incluirlo, de acuerdo con las revisiones, y anfotericina, que también nos ha tocado llegar hasta allá. Yo iniciaría la discusión en un tema específico, y es el paciente hipotenso que requiere antifúngico, porque muchos de estos pacientes llegan, ¿cierto? De entrada, estos pacientes claramente son después del
del día 10, del día 15, cuando empieza ya el proceso, digamos, de candidiasis invasiva o de aspergillus, y en donde esos pacientes también vienen, por otro lado, en un proceso inflamatorio. Eh, lo discutíamos con los intensivistas y en urgencias también, que actualmente nos están llegando más tardíamente inflamados, día 14, día 15, día 20 inflamados. Pero esa inflamación se traduce precisamente en hipotensión, se traduce obviamente en catabolismo y se traduce en que necesitamos obviamente reanimar en ese proceso, infundir obviamente lo que tengamos. Hay veces se nos acaba la nora, entonces nos toca adrenalina, hay veces se nos acaba la adrena, entonces ahora estamos con dopamina, y medicina basada en la existencia se llama, volver a las épocas de los 90. Pero la pregunta es, respecto a fluconazol o caspofungina, ¿cuál de las dos en este contexto, ¿no? En el paciente hipotenso, que uno dice, ese paciente tiene un Candida score positivo o definitivamente necesitamos porque hace una fungemia? Bueno, tenemos el diagnóstico, pero ¿cuál de las dos? Fluco o caspo. ¿Qué opinión le merece? Yo tengo, digamos, una opinión general respecto a eso, y no solamente en COVID. Yo creo Ujú, que en principio uno debería utilizar unas dosis de carga máximas, ¿sí? Porque pues de eso se trata. Utiliza dosis de carga máximas. Hay mucha discusión en la dosis de carga de fluconazol, ¿no? Yo particularmente desde que tenemos fluconazoles genéricos que no conozco mucho de sus calidades y de su farmacocinética, yo utilizo mínimo 400 miligramos, mínimo, aunque hemos llegado a utilizar 800 miligramos de dosis de carga. Ojo con la función hepática, ¿sí? Y caspo, pues por definición, tenemos que poner dosis de carga. Entonces, yo creo que ese es el comienzo, como dirían en Boyacá, ¿sí? Y ya después, pues depende de cómo se vaya ajustando la función del paciente. Y hay muchos programitas bonitos, está el PKPD, está ¿cómo se llama? El PharmID, que, que le ayudan a uno, basado en los volúmenes de distribución, a hacer los ajustes posteriores de dosis. Pero siempre, y es una opinión personal, porque pues tampoco hay muchos estudios con dosis de carga de antimicóticos, que uno debería utilizar dosis de carga. Ahora, fluco versus caspo, depende de la función renal. Yo creo que sí es importante. Acuérdense que fluco se elimina todo por vía renal. Les decía yo que las equinocandinas tienen esa ventaja de, de que no dependen de la función renal, sí depende caspofungina un poquito de la función hepática, pero al contrario, digamos, si uno lo mira y les decía yo, fluco, ITRA, isobuconazol tienen una farmacocinética muy bonita. Esas farmacocinéticas, me perdonarán los farmacólogos, que se acerca a la ideal, a la que uno quiere, con buenos volúmenes de distribución, con buenas penetraciones tisulares, etcétera. Caspo no lo tiene. A Caspo le falta mucha penetración tisular. Entonces todos esos son, digamos, el ejercicio tiene que ser juicioso, pero rápido, por las condiciones del paciente. Yo particularmente creo que abusamos mucho de quinocandinas en el país. Creo que son antimicóticos para momentos particulares y para pacientes particulares. Cuando digo particulares es que tengan condiciones de base importantes y sobre todo que lo hagan pensar en aspergillus y en cándida resistente. Pero es una muy buena pregunta. Espero haberla contestado o por lo menos generar polémica, que es lo que me interesa en esta charla. ok, de acuerdo. Sí, porque siempre existe esa discusión. Digamos que la guía ITSA sí nos dice, si tiene el paciente hipotenso es mejor caspo sobre fluco. Y en términos generales, por vida media, la vida media es muy larga del fluconazol, a pesar de darle la dosis de carga, probablemente con caspo se llega a un estado estacionario mucho más rápido. Y claramente después uno podría descalar dependiendo del fungigrama, etcétera, etcétera, y pensar en que si se estabiliza ese paciente y al no tener tanta cándida resistente, porque recordemos que nosotros tenemos un 95% de albicans en nuestra institución, podemos descalar. De pronto sí, el inicio de caspo, de acuerdo con la función renal,
Pero también ahí viene la otra pregunta, y es cuando ya el compromiso es renal, ¿cierto? Donde aparece la cándida a nivel renal y uno dice, bueno, aquí la caspo ya no penetra tanto y ya se empieza a complicar. Yo veo aquí varias personas que no sé si hay preguntas que tengan Sí, y seguimos sí. en la discusión. ¿Quieres? Yo me adelanto a la renal. Ese es uno de los problemas de las equinocandinas. Y Ujú. fíjense, y no hablé particularmente de Candida auris, pero a ver, yo les cuento, conozco de 4 brotes de Candida auris en COVID en Bogotá. Y nosotros acabamos de tener la situación de la Cándida en auris en orina. Entonces, ¿qué le pones? ¿Qué dicen Sí. las guías? Póngale anfoliposomal. Ujú. ¿Sí? Eso es. Y creo que esa es la respuesta para la situación. Anfoliposomal. De acuerdo, de acuerdo. Ojo con las liposomales. No entré mucho en el detalle, pero recuerden que el liposomal hay una sola. Las otras son microionizadas, las otras son formas lipodídicas, ¿sí? Pero liposomal hay una sola, probablemente va a entrar una segunda en el país a finales de este año. Entonces tienen que tener cuidado con las formulaciones. Y las micronizadas requieren además de un aditamento especial para que uno las pueda dispersar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas formas. Y también complementando las dosis, ¿no? Porque muchas veces hablan de 3 miligramos por kilo, otros hablan de 5, ¿cierto? Pero lo ideal es darle 5 miligramos por kilo. Ahora, si uno tiene el uso de oxicolato, pues utilizar 1 miligramo, 1,5 miligramos por kilo. Pero cuidado con la dosificación también, porque hay veces cometemos errores en ese sentido. Bueno, no sé si haya preguntas. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Alguna duda para seguir la discusión? Doctor Eder, doctor Fabián, que los vemos acá muy juiciosos. ¿Alguna duda? Tan tímidos hoy. Sí, ahí están. Yo que hoy quería Doctor, mucha discusión. Ahí está el doctor Eder. eh, Adelante, doctor Eder, tranquilo. Eder, te escuchamos. eh, gracias por la presentación y pues teniendo en cuenta el tema de los antimicóticos y la observación del doctor García, quisiera saber qué se ha documentado acerca de la frecuencia de complicaciones fúngicas en estos pacientes, porque realmente muchas veces de forma empírica se comienza terapia antimicótica, pero pues nos quedamos sin saber si realmente estaba indicada o no. No sé de forma retrospectiva qué datos hay acerca de esto. Listos. Esa es una muy buena pregunta, Eder. Hace 3 semanas, cuando hicimos la otra presentación, hablamos un poquito de eso, porque cuando uno mira los primeros trabajos, recuerdo, hay un trabajo de la serie de Wuhan que nos hablaba que cerca del 60% de los pacientes tenían infecciones micóticas y pues nos fuimos todos de para atrás, ¿sí? Pero cuando uno se pone a mirar cómo fue el diagnóstico, pues resulta que no hay tal, que no hay tal. En la medida que se han ido afinando los diagnósticos, como sobreinfección, y esto es muy importante porque como coinfección es muy bajo, es menos del 1%, ¿sí? Y particularmente la coinfección se ve en pacientes inmunocomprometidos. Pero como sobreinfección, lo que se ha documentado promediando, yo diría que es alrededor de un 8%, en algunas series 12%, ¿sí? Pero hay cositas que nos ayudan, Eder, ¿sí? Yo creo que el hecho de que a uno le digan que tiene una cándida en una secreción orotraqueal no le da a uno el diagnóstico. A mí, el ver las pseudohifas, creo que es un concepto de invasividad. Entonces, eso ya le está diciendo a uno algo está pasando. Lo mismo, el hecho de unas hifas hialina aceptadas con división dicotómica no le dice a uno que tiene una aspergilosis. ¿Sí? Hay que sumarle todos los otros factores. Y para mi gusto, dentro de la revisión que hicimos, hay un factor que es fundamental que se llama tiempo. Es muy raro que uno vea una infección micótica antes de 2 semanas. Muy raro. ¿Sí? Yo creo que a partir de allí y con los criterios clínicos de la guía de OR que me gustaron mucho, de aquellos pacientes que tienen fiebre persistente a pesar de los antibióticos o reaparición de la fiebre, que tienen algunos nuevos infiltrados, recuerden el árbol de ingemación, pero no se les olvide el árbol de ingemación para
para tuberculosis también, pues son cositas que lo van orientando a uno. Pero mira que en esta revisión que yo les mencioné, la de Netter, que más que una revisión es un editorial que él hace acerca de antimicrobial stewardship en estos pacientes, él dice, ¿sabe qué? Es que la verdad es que no tenemos ni idea cuál sea la verdad de la incidencia de la infección micótica de los pacientes con SARS. Sí, sí, de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿pecar por exceso o pecar por defecto? ¿Sí? Porque muchas veces uno dice, bueno, eh, le voy a iniciar, no iniciarle, iniciarle tardíamente, ¿sí? Y muchas veces uno dice, bueno, en qué momento iniciarle a este tipo de pacientes? Usted lo ha dicho, bueno, y las revisiones nos muestran el tiempo, claramente. Segundo, la no mejoría, pero muchas veces uno dice que tanto la no mejoría es su proceso inflamatorio COVID, ¿cierto? Pero ante la sospecha, pues hay que iniciarlo. Aquí hay otra duda y es, claro, cuando hablamos Pero a ver, sí, de acuerdo, hay que iniciarle, ¿sí? Pero tratemos de llenarnos de razones. Hablábamos hace 15 días de que con la experiencia que hay en la clínica con Minival podíamos empezar a hacer Minival y podemos empezar a hacer galactomananos. Así los resultados nos lleguen tarde. No importa, eso nos va a hablar un poquito de lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que galactomanano es interesante. Si pudiéramos hacer mananos para cándida sería buenísimo. Sí, y yo creo que uno siempre debe ir a favor del paciente. Uno siempre debe ir a favor del paciente y analizar muy bien el momento inflamatorio. Tú lo decías, Julio César. ¿Cuál es el momento inflamatorio de este paciente? Porque también eso, hoy había una gran discusión en un panel de ETSA que tuve oportunidad de escuchar un pedacito al mediodía y era el uso de tocilizumab. Y el uso de tocilizumab ni es en el proceso inflamatorio ya severo ni es en el proceso inflamatorio temprano. Y lo mismo podrá pasar aquí con los hongos. Es tratar de buscar el momento y llenarnos de razones. perfecto. La otra dificultad son dificultades cinéticas en este tipo de pacientes en cuanto a paciente hipercatabólico, como son estos, pacientes que llevan 15 días, que ya vienen catabólicos desnutridos prácticamente en esos 15 días rápidamente, y la alta unión a proteínas que tiene la caspofungina. ¿Alguna opinión respecto a hipoalbuminemia y dosificación de caspofungina? No hay nada escrito, Julio. No hay nada escrito. Digamos, otra cosa que es interesante con las equinocandinas es que los niveles de toxicidad severa son altos, ¿sí? O sea, para que uno sobrepase los niveles tóxicos de caspofungina, pues, a ver, voy a tratar de acordarme, no lo tengo en la memoria, pero creo que es algo así como 300 miligramos dosis, una cosa así cuando es la dosis máxima cuando empiezan a aparecer los fenómenos tóxicos. Entonces creo que eso le da a uno alguna seguridad, pero no tengo la respuesta, Julio César, para eso no la tengo. Sí, es un poquito la discusión que alguna vez teníamos y salgámonos de aquí con ertapenem también. ¿Cuál es la Sí, dosis de ertapenem en los pacientes hipoalbuminémicos? Pues creo que no hay un parámetro. No lo tengo, pero pues buena pregunta, podemos revisarlo. sí, sí, porque nosotros habitualmente lo que hacemos es siempre recomendar, si uno utiliza caspo, recomendamos la medición de albúmina y aquellos pacientes hipoalbuminémicos menor de 2, tratar de pronto de dejar una dosis un poco más alta, de 70 miligramos, no los 50, sino 70, porque estos pacientes hipercatabólicos y hipoalbuminémicos rápidamente depuran, pueden depurar. Claro, hay que mirar la función hepática y hay que ajustar de todas formas en ese sentido. Sí, el tema Pero, de estos pacientes es la disfunción hepática, ¿no? sí, Más que lo renal, sí, es la disfunción sí, hepática. Porque, exactamente. Y de y pronto dejar acuérdense una dosis. que solamente caspo se metaboliza, Ajá. ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo creo que
para mi gusto, nosotros hemos dejado un poquito de lado la nidulafungina y me parece que la nidulafungina puede ser un poquito más interesante en esos contextos que tiene. Sí, nosotros la hemos tratado de involucrar en la institución, sobre todo en el paciente que tenga alteración hepática, hipoalbuminemia y pacientes que requieran mejor penetrancia a orina. Entonces, ahí en ese contexto, para no llegar a anfotericina B, podríamos estar pensando en anidura, claramente, allí específicamente. Bueno, y digamos que el otro tema de discusión en estos pacientes es, muchas veces uno dice, bueno, entre voriconazol y caspofungina en Aspergillus. Usted ya nos lo mostró, digamos que tienen similar eficacia, se puede llamar así, pero las guías nos mencionan más voriconazol, efectivamente. Ah, claro, la pregunta es, nosotros iniciamos simplemente por sospecha y por, bueno, llenándonos de razones, como usted dice, pero sí, siempre se inicia CASP. Nosotros casi no utilizamos BORI, primero porque no está en el Vademecum, segundo porque no lo teníamos en el radar específicamente, ya lo incluimos, pero ¿qué opinión le merece entre esos dos, BORI o CASP? Yo creo que Bori tiene una ventajita adicional y es la cándida resistente. Si bien es cierto que caspofungina también la tiene, pero creo que Bori, vuelvo y les digo, a mí de Bori que me gusta, creo que, pues yo no soy farmacólogo, pero me encanta cómo los farmacólogos juegan con moléculas. Eh, Alguna vez voy a contar una anécdota, tuve oportunidad de estar en el edificio de Pfizer donde diseñan moléculas y eran como 300 muchachitos, digo muchachitos porque ninguno tenía más de 30 años, de ojos rasgados, jugando en un computador, poniendo y quitando flúors, carbonos, hidroxilos, ¿sí? Hasta lograr a tener una molécula estable para lo que fuera. Y creo que Bori tiene ese concepto, ¿sí? Bori tiene ese concepto de que es una molécula diseñada, ¿sí? Y eso, para mi gusto, creo que la hace interesante en ese sentido. Eh, y creo que también, de nuevo, a pesar de este tema del volumen de distribución, la cinética de Bori es supremamente interesante, supremamente interesante. Eh, mejores, tiene mejores penetraciones tisulares que caspa, entonces, cuando estamos hablando de una micosis sistémica, ¿qué necesitamos? Eso, que llegue a donde está la infección. ¿Sí? Entonces, a mí Sí. particularmente, en ese sentido, me gusta más Bori, sin que, y tú lo has visto cuando tenemos nuestras revistas, que extraño mucho, que yo soy muy prudente en el uso de estos medicamentos, porque además los dos son muy costosos. Ujú. Los dos son muy costosos. Claro. Tanto Caspo como Bori son medicamentos de alto costo. Entonces, por eso también hay que ser racionales con el sistema. Nosotros hemos llegado en algunos casos a utilizar anfotericina porque ya hemos visto resistencia a caspo, específicamente glabrata y crucei, de por sí resistentes a fluconazol, pero también resistentes a caspofungina, de acuerdo con el fungigrama. Y eso nos ha llamado la atención. Hemos tenido 2 pacientes ahí COVID, no tan recientes, ya hace unos meses, pero resistentes, con resistencia intermedia a caspofungina. Entonces, Acuérdense lo que les dije, el tema de caspofungina es que es sensibilidad dosis dependiente en algunos gérmenes y dolor de cabeza, esto es torulopsis glabrata, es un dolor de cabeza como se comporta porque pues a la hora de la verdad, y si uno lo mira desde el punto de vista de su microbiología y de su fisiología, pues termina no siendo tan cándida, ¿no? Por eso algunos, y ustedes me han oído desde que yo hablo de torulopsis glabrata como se quedó en algún momento porque hay un grupo, que es el grupo de la Universidad de Washington, que ha estudiado mucho este tema de la torulopsis, de la glabrata, porque se comporta diferente a los hongos. Cruzei es un dolor de cabeza, particularmente en pacientes oncológicos, es un dolor de cabeza. Y este es un mensaje para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y es que cuando ustedes tienen pacientes oncológicos o pacientes con trasplante que tienen una cándida, lo más probable que haya tenido profilaxis con fluconazol, lo más probable es que tenga una Cruzei. Eso es allí como un tipcito de experiencia. ujú, de ¿Sí? acuerdo. Ahora, lo otro,
que le recomiendan a uno las personas que trabajan resistencia antimicótica es que cuando uno tenga resistencia a las equinocandinas la compruebe por un método diferente o lo envíe a un laboratorio especializado, ¿sí? De acuerdo, porque no es tan común, no es tan No es común, tan común, claramente. es raro, Tan es raro. común, raramente. Y lo otro, digamos, lo discutíamos hace 8 días de pronto, en el poder optimizar la administración de este tipo de medicamentos. ¿En qué sentido? Utilizando esa cinética, esa concentración mínima, concentración de área bajo la curva, veíamos que algunos antibióticos como ceftriaxona, que habitualmente uno dice, bueno, ¿qué es más costo efectivo? ¿Uno cada 12 horas o 2 gramos al día? Y uno dice, no, pues 2 gramos al día claramente es más costo efectivo para este tipo de pacientes, pero dada su cinética y dada, digamos, su concentración mínima, hoy nos recomiendan dejarla 1 cada 12 horas. En algunos pacientes, obviamente, el sistema nervioso central 2 cada 12. Algún comentario del fluconazol, porque uno utiliza 400 miligramos, pero lo podría utilizar 200 cada 12 o 400 día. Por vía media uno diría, no, pues es mejor 400 día y ahorramos, y es más costo efectivo, teóricamente, desde el punto de vista teórico. Pero los antibióticos hoy en COVID nos están diciendo otra cosa distinta en la administración. ¿Algún comentario? Yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar, Julio César. Cuando a uno le empiezan a hacer preguntas difíciles es que uno se empieza a sentir viejo. Yo era antes el que hacía las preguntas difíciles. ¿Yo qué creo? Creo que estoy de acuerdo. La fisiología del paciente con COVID es una cosa totalmente diferente y creo que para los intensivistas ha sido un reto, porque, no sé, me corrigen, pero yo creo que el paciente con COVID crea solo su tercer espacio, ¿sí? Y ese daño endotelial que también produce el COVID, pues también altera muchas cosas. Yo vuelve y juega. Yo creo que ahí uno debe jugar con las dosis de carga, ¿sí? Y de acuerdo con las vidas medias, pero mirar cómo se alteran las vidas medias en estos pacientes, ¿sí? Por sus aspectos, tú decías, son hipercatabólicos, se desnutren rápidamente, y de nuevo, la función renal y la función hepática en estos pacientes críticos es importante. Ahora, lo otro que uno tiene que ver, y vuelve y juega, y por eso me gustó mucho esa diapositiva que construí de los retos en el paciente antimicótico, es la polifarmacia. Y tenemos que si el paciente es diabético, es hipertenso, tiene falla renal, pero además tiene COVID el endotelio se le dañó y el hígado está inflamado, pues creo que se vuelve un reto, y ahí probablemente estaría de acuerdo contigo en jugarse unas dosis divididas con, eh, con flujo, inclusive con Bori. Fíjense que el análisis que hace esta gente de la alteración de la farmacocinética de Bori de acuerdo con el patrón inflamatorio, hace que uno se ponga a pensar a qué le tiene que jugar, ¿no? ¿A qué le tiene que jugar? A subir dosis, a bajar dosis, a, a cortar intervalos, ¿sí? ¿Sí? Sobre todo porque, fíjense que esa diapositiva que yo les mostré, a mí me gusta mostrarla mucho porque es la diapositiva de mi duda, y es, los antimicóticos son dependientes del área baja la curva, son dependientes del pico sobre la mínima. No hay muchos estudios, a pesar de que ya llevamos cerca de 20 años con este concepto de la farmacocinética de antibióticos, no hay muchos estudios que nos digan eso. Si los tuviéramos, tu pregunta estaría respondida. Buen trabajo de tesis para un muchacho de la especialización. Farmacología. Sí, interesante. Sí, porque sí, al revisar el tema antibiótico, porque le cambia a uno la perspectiva. O sea, uno tiene unos conceptos y aquí es otro tema, es otro mundo. Y obviamente tenemos que optimizar, cada vez pensar y en optimizar. Yo considero que podemos decir y ir concluyendo, porque en términos generales, ¿qué tenemos? Tenemos a fluconazol, marca genérica, claramente. Tenemos caspofungina, aún innovadora. Tenemos anudelafungina, innovadora. Tenemos anfotericina liposomal. Nosotros sí utilizamos en la clínica liposomal. Dejamos atrás la deoxicolato.
digamos que esas son los antifúngicos que tenemos. Si uno empezara de atrás hacia adelante, uno diría, bueno, anfotericina es, digamos, el final, ¿no? Es el que hay que guardar, el que hay que dejar ahí y nos serviría en todo, excepto probablemente en sistema nervioso central, como usted lo mismo lo explicó, pero nos serviría en todo, en orina, en el sistémico, bueno, en todo. Pero es el que hay que dejar, digamos, de última reserva, se podría decir. Después uno diría, bueno, ¿en qué momento yo puedo utilizar o fluco o caspo, teniendo en cuenta nuestra epidemiología? Nuestra epidemiología, ya lo repito, tenemos 95% de Candida albicans, eso es lo que aislamos realmente, y cada vez se aísla más, si lo hemos visto, cada vez lo tenemos más, que muchas veces ha desplazado inclusive a muchos gram negativos e inclusive a gram positivos. Entonces, más Candida, pero albicans. Entonces uno diría, bueno, dentro de ese espectro, pues empieza uno a decir, bueno, fluco o caspo, pero definitivamente, probablemente en el paciente hipotenso en esas primeras 72 horas, yo consideraría desde el punto de vista cinético y desde el punto de vista metabólico, caspofungina. Si el paciente ya nos dan un reporte de multisensibilidad, de escalar rápidamente a fluco, ¿para qué? Para ahorrar caspo, para ahorrar equinocandina, claramente. Ahora, si ya tenemos un compromiso urinario, pues pensar más en fluco o anodalfungina, no en caspofungina. Hay estudios recientes que mencionan la poca penetrancia intraabdominal de la caspofungina, y eso viene en estudios y hay que tenerlo muy presente. Entonces ahí más fluco probablemente. Y si el paciente tiene demasiadas interacciones farmacológicas, citocromo P450, CYP3A, yo creo que es mejor caspo que el mismo fluconazol, por todo lo que acabamos de mencionar, las referencias y la dificultad de titular estos pacientes con las interacciones que tiene el fluconazol, claramente. Entonces, polifarmacia, probablemente caspo, el paciente que ya está más estable, de escalarlo o orientar la terapia hacia fluconazol y tener en el radar anodalfungina y de últimas la anfotericina B. Yo iría en ese rango y siempre en anfotericina dosis alta, 5 miligramos por kilo, tener en cuenta que es la liposomal. Y yo daría esas conclusiones y siempre, digamos, hacer fungigrama, estar atentos al fungigrama, siempre pedirlo. En la clínica nos lo dan en 24 horas, eso sale rapidito, sin ningún problema. Y bueno, el diagnóstico molecular, que todavía no hemos incluido el galactomannan. Usted nos lo sugiere, habría que empezarlo a discutir con las EPS, porque eso es un tema de, como hicimos el FILMARRAY en su momento, de ir discutiendo con ellos, etcétera, etcétera, y hasta que lo logramos implementar y se hace, digamos, de manera adecuada hoy por hoy. Algunas glosas que se ajustan, pero indiscutiblemente tendríamos que revisarlo. Y empieza en el radar el voriconazol. Yo creo que el voriconazol en Aspergillus sería la indicación, o en aquellos pacientes que no queremos llegar a anfotericina y que ya hemos pasado por la caspofungina, por la equinocandina. Hemos pasado por la equinocandina, no que queremos llegar a anfotericina, el voriconazol sería la opción. Yo creo que este sería un resumen así grande, grueso, del tema. No sé, doctor Sussman, si quiere agregar algo. Yo tendría dos observaciones, ¿sí? En mi orden lógico, si pienso en Aspergillus, me quedo con Bori desde el principio, ¿sí? Desde el principio, ¿sí? Creo que me da más tranquilidad, ¿sí? No tengo nada contra las equinocandinas, me parecen fabulosas además, y cuando uno las estudia y estudia los mecanismos de acción de equinocandinas, pues uno sabe que no solamente es beta-glucano, sino una gran cantidad de cosas más. Por eso es que son tan buenas. Y el segundo, yo particularmente, ¿sí? Me tengo mucha confianza con toxicolato, ¿sí? Creo que la experiencia que hemos tenido desde VIH utilizando doxicolato, como yo les conté, sobre todo, creo que el secretico, y ese lo aprendí yo hace muchos años con ese artículo de revisión, de poner los 300 miliequivalentes de sodio, me ha quitado muchos dolores de cabeza, ¿sí? No vemos tanta nefrotoxicidad.
Sí, y si le ahorramos, a ver, una ampolla de doxicolato vale alrededor de 100, 120 mil pesos. Bueno, depende del que uno tenga. Recuerden pues que ya desafortunadamente no tenemos la de Bristol, entonces Un tenemos un par Gison. de genéricas. Mm, Sí, mientras que una ampolleta de liposomal puede estar, dependiendo de la que se use, entre 700 y 1 millón de pesos. Entonces, eh, realmente lo que uno necesita para controlar anfodeoxicolato es lo que les decía, medir la densidad urinaria diaria y hacer electrolitos y función renal por lo menos 2 veces por semana. Yo particularmente me tengo confianza, respeto mucho a los que usan liposomal, ni más faltaba que me fuera en contra de ellos, pero creo que es cuestión de experiencias y también tiene uno que mirarlo en términos de la función renal residual, ¿no? Porque tampoco vamos a arriesgar un riñoncito con deoxicolato si no hay un riñón que vaya a aguantar eso, ¿sí? ¿no? Y los Sí. nefrotóxicos, ¿no? Porque en este contexto ya estamos hablando de vancomicina, estamos hablando de, en algunos pacientes, de amicacina y de muchos nefrotóxicos adicionales. Entonces, claro, se complica el poder ajustarlos, se complica. Nosotros en algún momento tomamos la decisión de irnos a liposomal específicamente. No es que nos fueran tan mal, pero sí tuvimos varios casos de disfunción renal por deoxicolato, claramente establecido. La tratábamos de dejar en infusión continua, bueno, el seguimiento, etcétera, etcétera, pero finalmente nos rendimos y nos fuimos a la liposomal. Eso sí es claro. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Ahora, el mensaje final, pues lo digo, es llenémonos de razones, no solamente en antimicóticos. Yo creo que estas 6 sesiones que hemos hecho, pues a todos nos han enseñado mucho. Gracias, Julio César, por la iniciativa y por invitarnos a participar de este proceso. Creo que nos ha enseñado mucho, pero sobre todo nos ha enseñado a ubicarnos y a ver que no todos los pacientes con COVID necesitan antibacterianos, ni necesitan antivirales, ni necesitan antifúngicos, y que para cada uno de ellos hay un momento que creo que al final en la infografía que va a resultar de estas sesiones, pues va a ser muy práctica para todos. A mí no me queda sino de verdad agradecerle a Julio César y agradecerles pues a todos los que estuvieron durante estas 6 sesiones. Por ahí tenemos alguna otra idea con Julio César que le había comentado, pero vamos a dejarlos descansar un tiempito para volver a estas sesiones de uso de antimicrobianos en pacientes, no solamente con COVID, en pacientes críticos y no críticos. Hay mucho que discutir hoy en día en Sí. antimicrobianos. Julio Muchas César, gracias. muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Sussman. Gracias a todos de verdad por participar. Dejamos la grabación, suspendemos la grabación en este momento. La compartiremos en su momento con